Es indudable que hay un espíritu evolutivo que rige el dinamismo de nuestro universo. El crecimiento y el aprendizaje son una constante que impulsa nuestro actuar en la vida, o, de la misma forma, nuestro actuar en la vida conlleva crecimiento y aprendizaje. Estamos en un constante cambio que nos hace más fuertes y ágiles frente a las vicisitudes de la existencia. Pero surge una pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el fin? ¿Existe una meta última que alcanzar? Diferentes filosofías han dado distintas respuestas. El budismo declara que la meta se alcanza cuando cesa el sufrimiento. El nihilismo sostiene que no existe significado alguno detrás de la realidad. El absurdismo afirma que todo es absurdo y que no debemos tomarnos demasiado en serio las cosas. Y diversas religiones colocan a Dios como la meta suprema. Así pues, el valor que sostiene nuestra interpretación de la vida dirige nuestro movimiento por ella. Como habrán intuido por el título de este video, hoy comentaremos la filosofía de uno de los pensadores más importantes de Occidente, Friedrich Nietzsche. Según el filósofo alemán, los valores religiosos, particularmente los del cristianismo, degradan al ser humano al hacerlo débil y sumiso. Porque, según él, la vida es ante todo voluntad de poder. Pero, ¿es verdaderamente este ser volcado hacia sus instintos y dominado por el deseo de poder quien alcanza la meta última de la vida? Y más importante todavía, ¿es este ser realmente feliz? Hay algo que no podemos negar. Diversas instituciones religiosas se han aprovechado de los valores que defendían para manipular y controlar a los individuos. Utilizaron su prédica para ir en contra de la misma. Sin embargo, la palabra religión proviene del latín religare, que significa reunir, religar o reconectar. Su propósito original era reconectar al ser con su naturaleza divina. El superhombre de Nietzsche es un ser autorrealizado. Nuestro propósito será entonces definir qué es un ser verdaderamente realizado, o en otras palabras, descubrir quién es el verdadero superhombre. En primer lugar, Nietzsche realiza una crítica contundente a los valores judeocristianos que conforman gran parte de la sociedad occidental. Según su tesis de que la vida es voluntad de poder, dichos valores van en contra de la propia vida. Si el propósito de la existencia es el enseñoreamiento, entonces valores como la humildad o la servicialidad disminuirían la capacidad de empoderamiento del individuo. Nietzsche distingue entre dos moralidades, la moral de esclavos y la moral de señores. La primera representa una negación de la vida, la segunda una afirmación de ella. Sobre esto escribe en La genealogía de la moral: la impotencia, que no toma represalias, se convierte en bondad, la temerosa bajeza en humildad, la sumisión a quienes se odia en obediencia. Para Nietzsche, aquello que llamamos humildad, paciencia o perdón sería simplemente impotencia disfrazada de virtud. Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿son realmente los principios religiosos una negación de la vida? ¿Debilitan al ser humano? Me gustaría referirme aquí al Bhagavad Gita, porque, contrario a lo que muchos imaginan, los valores que allí se exponen no son contrarios al hombre valiente y activo que tanto admiraba Nietzsche. Su protagonista, Arjuna, es impulsado por Krishna a emprender una guerra contra su propia familia. Una guerra que surge después de que sus derechos fueron arrebatados injustamente. Lo interesante es que el Bhagavad Gita no representa una espiritualidad pasiva, presenta una espiritualidad combativa. Una espiritualidad que prepara al individuo para afrontar la batalla de la vida. Krishna no le dice a Arjuna que escape, no le dice que se retire, no le dice que permanezca inmóvil. Le exige actuar, le exige luchar, le exige asumir su responsabilidad. Incluso resulta interesante observar que al comienzo del relato, Arjuna se comporta como aquello que Nietzsche llamaría el último hombre. Se excusa, vacila, se deja dominar por el miedo. Por eso Krishna le responde: mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Es decir, también Krishna percibe esa actitud como una forma de bajeza. Es importante aclarar algo. La guerra del Bhagavad Gita no es simplemente una disputa política.
Es una confrontación entre Dharma y Adharma, entre rectitud y vicio, entre orden y corrupción. Los Pándavas representan el gobierno basado en el equilibrio y la protección de todos los seres. Los Kurus representan la complacencia egoísta y la ruptura de dicho equilibrio. Por eso, esta obra nos enseña que los verdaderos valores espirituales no debilitan al hombre, lo preparan para defender conscientemente el orden natural de las cosas, lo empoderan para luchar por una convivencia justa. La humildad deja de ser una bajeza, la compasión deja de ser indulgencia, ambas se convierten en expresiones de conocimiento. Ahora podemos abordar la respuesta de la filosofía védica. ¿Qué es un ser realizado? En sánscrito recibe el nombre de Atmarama, literalmente el que está satisfecho en sí mismo. El Bhagavad Gita declara: solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos. Aquí aparece un concepto muy interesante, el ego falso. Porque si existe un ego falso, debe existir también un ego verdadero. La filosofía védica distingue entre alma y cuerpo, entre lo eterno y lo temporal. El alma es lo que realmente somos. El cuerpo, junto con la identidad, nacionalidad, gustos y aversiones, constituye una vestidura temporal. Cuando confundimos ambas cosas surge el sufrimiento. La tradición védica enseña que una de las cualidades del alma es ananda, bienaventuranza, dicha eterna. Por ello, el ser realizado trasciende las dualidades que condicionan al hombre común. Frío y calor, placer y dolor, éxito y fracaso, aceptación y rechazo. No porque ignore esas experiencias, sino porque comprende que pertenecen al cuerpo y no a su identidad más profunda. Y aquí llegamos al punto central. Lo que Nietzsche interpretó como debilidad, la filosofía védica lo interpreta como autodominio. No tomar represalias no es impotencia, es control sobre uno mismo. La humildad no es una temerosa bajeza, es conocimiento. La paciencia no es pasividad, es perseverancia orientada hacia una meta superior. El perdón no es rendición, es liberación. Liberación del odio, de la ira, del resentimiento. Por eso estas grandes almas son descritas como imperturbables. Su mundo interior es tan sólido que el exterior no logra agitarlas, como afirma el Bhagavad Gita. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como los ríos en el océano, es la única que puede encontrar la paz. En conclusión, el superhombre o ser autorrealizado es aquel que trasciende el condicionamiento del placer y del dolor, del frío y del calor, de la felicidad y de la aflicción. Al realizar su naturaleza espiritual, supera las limitaciones del cuerpo y sus respectivas designaciones. Valores como la humildad, la tolerancia, el servicio, la ecuanimidad y la sumisión a una verdad superior no lo degradan, lo elevan. Lo ayudan a entrar en una plataforma superior de comprensión, una plataforma donde se revela que el propósito de la vida no es la expansión ilimitada del ego, sino el entendimiento de nuestra verdadera posición dentro de la realidad, una posición espiritual, eterna y bienaventurada. Por eso, desde la perspectiva védica, el verdadero superhombre no es quien domina a los demás, es quien se ha conquistado a sí mismo.